de ambos. Y una tercera opción, me gustaría seguir estudiando y tener libertad para hacer muchas actividades y creo que un hijo no me lo permitiría. ¿Se lo preguntó antes o no? Otra pregunta, ¿cómo es su salud física? Y otra más, ¿cómo es su salud mental? Muy bien. Y otra más, ¿cómo es su situación económica? ¿Con nuestros ingresos somos capaces de solventar los gastos del bebé en todos los aspectos sin endeudarnos? Una primera opción. Una segunda, pues no es muy buena, estamos preocupados. Por ello estamos buscando otras alternativas de ingreso con el fin de ponernos al día y ahorrar. Y la tercera opción, estamos endeudados pero no dejamos que eso nos afecte. Nuestro lema es vivir plenamente cada día sin amargarnos por el futuro. Y unos más que agregan, no, tranquilo que cada niño viene con un pan debajo del brazo. Bueno, ese es del ABC del bebé y les recomiendo que tengan en cuenta ese cuestionario porque es bien interesante. Pues hablando de lo que significa ser papá o mamá, de pronto sin estar preparado para ello, naturalmente la opción, una de ellas ustedes decían es la adopción, por ejemplo, pero hay una opción antes de esa que es la prevención. ¿Cómo prevenir los embarazos? Por eso en este momento hacemos contacto con la entidad que trabaja más en serio y más en profundidad en Colombia sobre el tema de la anticoncepción, que es Profamilia. Estamos en comunicación con el asesor científico de Profamilia, el doctor Juan Carlos Vargas. ¿Cuáles son, con la bienvenida doctor Vargas, los programas que brinda Profamilia para evitar embarazos no deseados, para auxiliar precisamente a estas personas que no están preparadas todavía para ser padre o madre? Sí, desde su fundación y digamos que la esencia misma del nacimiento de Profamilia fue la preocupación que existía sobre la gran cantidad de embarazos no deseados que hay. Los datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud del año 2005 muestran como el 52% de los partos que hay en este país son producto de embarazos o inoportunos o francamente no deseados. Con ese conocimiento, el trabajo que nosotros adelantamos es básicamente de información y proveemos servicios de anticoncepción, es decir, les damos a las mujeres y a los hombres la información de cuáles son los métodos existentes para que vean con cuál de ellos se podrían sentir más cómodas o podrían cumplir más al pie de la letra, digamos, las indicaciones, y posteriormente en la consulta médica lo que se hace es ver que esa selección que hizo la mujer realmente no tenga ninguna contraindicación o ninguna restricción de uso. Así entonces nosotros ofrecemos métodos, digamos, como de toda la gama, desde los métodos, hormonales, el dispositivo intrauterino, la esterilización quirúrgica voluntaria y la anticoncepción de emergencia. Doctor Vargas, pero ¿cómo podemos dar a entender a los oyentes que el traer un hijo al mundo es una decisión conjunta? Porque muchas personas piensan que solo la mujer es la que se embaraza y sobre ella recae toda la responsabilidad. Sí, hemos logrado a través, digamos, del trabajo con hombres, con los centros especiales y atenciones, programas especiales para hombres, desde el año 85 hemos visto cómo ha aumentado la participación masculina. Y como usted muy bien lo decía, un embarazo es un asunto de dos. Lo carga la mujer, las consecuencias las lleva la mujer, pero es necesario que participen ambos. Por eso solicitamos que acudan los varones a acompañar a sus mujeres para que ellos también aprendan cómo se usa el método, así sean las píldoras, así sea la inyección que es de uso de la mujer, pero por lo menos que sean un apoyo y muchas veces una forma de recordar cuándo de ponerse la inyección, cómo tomar la píldora, y así siendo un trabajo conjunto es mucho más fácil de hacerlo. Como decía Marta hace un momento, cuando ya está enfrentado también la situación de ser papá y mamá, qué bueno que estén juntos en el curso psicoprofiláctico, en la preparación para ser padres. Ahora, ¿cuáles son esos programas para hombres específicamente, doctor Vargas? En nuestros programas especializados para hombres, pues hacemos consejería en los temas relacionados con planificación familiar temporal masculina. Solo existe en el mundo el condón. Los métodos hormonales aún están en fase de investigación para hombres y no han sido aprobados por la Organización Mundial de la Salud. Y el otro gran programa es el programa de esterilización quirúrgica masculina voluntaria, es decir, la vasectomía, que poco a poco ha ido aumentando. Antes se hacían 10 ligaduras de trompas por una vasectomía, hoy ya vamos en 5 ligaduras de trompas, una vasectomía. Doctor Vargas, ¿cuál es el porcentaje de consultas de parejas adolescentes y de parejas adultas frente al tema de planificación familiar? Sí,
Sí, considerando a los adolescentes como una población especialmente en riesgo, pues por todo lo que conlleva el renacer o no el renacer, sino el surgimiento de su energía erótica, y empiezan a tener relaciones sexuales. Hoy conocemos que más o menos el tiempo promedio en que se inician las relaciones sexuales son entre los 13 y los 14 años, y el momento en que las mujeres quisieran tener su primer embarazo es alrededor de los 30 a 35 años, es decir que tenemos que ofrecerles una protección a los adolescentes y a los adultos jóvenes por más o menos 20 años. Pensando en eso, desde el año 90 hacemos programas especiales para adolescentes donde se hace un tratamiento en un área especial, digámoslo así, un poco más discreta, con unos precios un poco menores, reducidos, subsidiados, para que los adolescentes tengan acceso a los diferentes métodos. Los métodos más utilizados o preferidos por las adolescentes son el implante subdérmico y los anticonceptivos inyectables mensuales, pues por lo que mismo que da privacidad en el uso. Pero realmente lo que hacemos es darles información no solamente de prevención de embarazo no deseado, sino también de prevención de infecciones y enfermedades de transmisión sexual. La gran mayoría de la consulta de planificación familiar son mujeres que ya han tenido un hijo, contrario a lo que uno pensaría, que la gran mayoría son mujeres que van a iniciar su vida sexual y no quieren tener hijos. Las mujeres usualmente acuden a la consulta de planificación familiar o cuando llevan un año teniendo relaciones sexuales y no han quedado embarazadas y entonces les da el temor de quedarlo, o cuando ya han tenido un hijo y quieren espaciar o evitar un segundo o un tercero. Doctor Vargas, pues muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Familia. Juan Carlos Vargas, asesor científico de Profamilia. Entre otras cosas, para nuestros oyentes, importante que sepan que en la página de Profamilia encuentran un módulo muy interesante que se llama Profamilia Educa. Y allí están todas las opciones. Además es una página interactiva en donde uno puede de verdad informarse muy bien para evitar un embarazo cuando no se está preparado para ser padre o madre. Pero volvamos, señoras, ya sobre la realidad. No funcionó el método. Pero la cifra me dejó triste. Sí, la cifra. 52%. La cifra es terrible. De embarazos inoportunos o no deseados. No. Y el inicio de las relaciones sexuales a los 13 y los embarazos adolescentes que cada vez se multiplican más. Entonces, vamos ya a esa parte de lo que les toca manejar a ustedes en las respectivas entidades. Además, recordemos que la adopción en Colombia pues está regida por el ICBF, con algunas entidades que están avaladas por el instituto para manejarla. Entonces, por eso, las dos personas que hoy nos acompañan pues tienen una voz autorizada para hablarnos. ¿Cuáles son los casos más frecuentes? ¿Los de adolescentes que quieren dar sus hijos en adopción o los de mujeres que tienen ya hijos y definitivamente se dan cuenta de que no pueden tener uno más? Empiezo con Adrián. En este momento, la cifra que manejamos nosotros en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar básicamente está dirigida hacia adolescentes. Es bastante alta. La estadística nos habla de que, a pesar de que se han realizado muchísimas campañas a través de Profamilia y del mismo instituto y todo el sistema de educación, cada vez se incrementa el número de adolescentes que quedan en estado de embarazo. Desafortunadamente, la diferencia es alta. La mujer adulta tiene muchísima más conciencia porque ya tiene hijos previos, tiene una experiencia, y la joven se ve expuesta a muchísimos riesgos, es mucho más vulnerable en la medida en que fácilmente puede quedar embarazada y no mide el alcance. O sea, los adolescentes siempre tienen un control externo, o sea, les puede pasar a todos, pero a mí no. A mí no me va a pasar, juguemos a la suerte. A eso yo sí he sabido, pero yo no. O no se hace uso adecuado de los métodos de prevención, o les da temor, o no saben cómo acceder a ellos. También muchísimas veces es por restricción de los mismos hogares. En el caso de Jenny, ¿la experiencia cuál ha sido? Bien, nosotros en el hogar básicamente trabajamos con madres mayores. No hay una estadística en este sentido, pero pienso que es muy importante ese llamado a reflexión de por qué. Porque se consulta más aparentemente un adolescente, ¿no? Y vuelvo otra vez a la presión social, ¿no? El adulto se presume que asume el bebé. Y esa pregunta empieza a ser muy importante porque aquel que considera la posibilidad de no asumirlo es juzgado socialmente. Se encuentra con, desafortunadamente, el profesional, el médico que le dice, ¿cómo es posible que usted piense en no asumirlo? Se encuentra con su familia, que le parece terrible que piense en una posibilidad así, ¿no? Y entonces se vuelve como si estoy embarazado y soy mayor de edad, luego entonces lo que tengo que hacer es asumirlo,
o tomar una decisión escondidas que haga que no me juzguen. Y entonces volvemos a conectar con todo el trabajo que muestra Marta, y es, asumo la maternidad, paternidad de este niño, ¿cierto? Y me encuentro con que, claro, el maltrato, ¿de dónde sale? No es de la nada, ¿cierto? Que es fácil juzgar porque es doloroso además verlo, ¿no? Pero entonces empieza a encontrar uno con una cantidad de frustraciones que empiezan a terminar o a conducirse hacia el maltrato. Porque cuando yo no quiero, no estoy en la capacidad de asumir un bebé, después de hacer una reflexión que es sumamente compleja, porque saber si asumir o no asumir un bebé es una cosa que no es una decisión sencilla, estoy pensando en un ser humano. Una vez digo, me quedo con mi bebé, si yo opto por la tercera, la de viene el niño con el pan debajo del brazo, me encuentro con que no. Que no es cierto. Me encuentro con que no, y entonces empiezo a angustiarme, porque entonces me empiezo a dar cuenta que quizá no soy eficiente, entonces se vuelve un maltrato conmigo como mamá porque me veo incapacitada, como papá porque me veo incapacitado, y con el niño porque termina siendo el culpable, porque termina siendo, mire, yo sacrifiqué mi proyecto por estar acá. Entonces, desafortunadamente, las cifras de las personas que consultan en el hogar son muy reducidas, demasiado a mi modo de ver. Y pensar en consultar no es pensar en entregar al niño en adopción, es pensar en hacerse la pregunta. Claro, por lo menos en considerar la opción, una opción distinta a asumir de dientes para afuera que acepto ser papá o acepto ser mamá y luego me enfrento a ello de manera violenta, como es lo que ha dado la investigación de Marta, ¿no? Yo les quería compartir una cifra que pues es de Ministerio de Protección Social, pero también de la Secretaría de Salud, porque les voy a hablar al día nacen 54 niños de menores de edad que no deseaban quedar embarazadas, ¿no? ¿Ustedes se imaginan esa locura? Adolescentes es mucho mayor. O sea, es impresionante. Y eso cuando hemos hablado de esos niños que son 3, 4, 5 por día que abandonan, de verdad, por ahí, en cualquier sitio, en la puerta de una casa, en la calle, debajo de un puente. Ese tema de verdad es absolutamente doloroso. Y yo creo que aquí estamos hablando de quienes se preparan y quienes no. Pero la verdad es que como los bebés, los niños no son unos muñecos, ¿no? Apenas uno se enfrenta, por muy preparado que esté, a la realidad. Es que una cosa es cuando uno engendra al bebé y lo lleva, digamos, ahí en el vientre para donde uno va, trabaja, se baña, sube, baja, puede ir a rumbear, todo, y el bebé está ahí como guardado en un estuche. Pero de ahí a cuando ya uno se enfrenta a Judith, usted lo vivió y usted lo sabe, a ese bebecito que depende totalmente de uno, pues de la mamá, del papá, de los abuelos y de toda la gente en la familia que pueda colaborar, pues la cosa ya cambia y se vuelve en el motor pues de la vida de uno, y la responsabilidad es total sobre su vida, sobre su salud y sobre todo lo de ese bebé. Marta, en ese recuento de casos que componen el libro que va a lanzar el próximo martes, Dime cómo te castigaron y te diré quién eres, ¿qué tanto pesa en el castigo físico el no haber deseado ese bebé? ¿Qué tanto pesa en las personas que han sido castigadas que sepan que es que mi mamá no me quería, no quería que yo viniera a este mundo y finalmente me le colé?